Tenía rato de no estar por acá, ¿no? Gracias a Dios que nos permite tener momentos especiales con la familia, que es muy importante, pero también, sobre todo, es muy importante darle edificación a la familia de la fe. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de... Vamos a ponerle aquí la cosita. Es el puzzle de Jesús. Es el rompecabezas de Jesús. Yo no sé si usted, bueno, ya al principio estuvimos hablando un poco acerca de esto. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó por qué Jesús hablaba en parábolas. Jesús siempre las enseñanzas, la gran mayoría de las enseñanzas siempre la dio en parábolas. Siempre como un acertijo, siempre como un rompecabezas. Y que un momento hasta los discípulos le dijeron, pero ¿qué quisiste decir con esto del sembrador? Fue a sembrar y su semilla cayó parte acá, parte acá, parte acá. Y entonces Jesús le explicó a los discípulos, esa es la palabra que es sembrada en la vida de personas, que personas permiten que su palabra se la lleven, las aves o las cosas que están alrededor, que el enemigo las roba. O esta es la palabra que es sembrada en el corazón de algunas personas, pero los afanes de este mundo lo distraen y lo sacan del propósito de la palabra y la semilla entonces no crece. Y entonces... viendo eso de que Jesús luego le dijo a los discípulos, como dije yo al principio en Juan 8, 31, 32, que dijo que a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. Porque se trata de que los que escuchan atentamente la palabra, se les da el privilegio de conocer los misterios del reino. Los que la oyen así como que escuchan cualquier cosa, no tienen la revelación. Nosotros tenemos el privilegio de poder recibir esa revelación. Ok, puzzle, o puzzle, le decimos acá en alemán, se lee como se escribe, ¿no? Más directo, en inglés y la pronunciación es distinta. Es una palabra de origen inglés que no solo se usa para definir el juego en español rompecabezas, sino que también se usa para simbolizar un reto mental o una situación complicada para resolver. A ver si yo tengo aquí esto. Por decir un ejemplo, la frase puzzle out and... Estoy leyéndolo en alemán. Y esta se tiene que leer en inglés, ¿no? Puzzle out and answer to a riddle. Descifrar una respuesta a un acertijo. Entonces ahí en ese caso, esa palabra se usa para descifrar. Se usa para poder entender un acertijo o una adivinanza o un rompecabezas. Entonces, con Jesús se trataba mucho acerca de esto, porque Jesús hablaba de enseñanzas que eran como un rompecabezas, que uno tenía que armarla, que uno tenía que detenerse y escuchar y decir, espérate, ¿qué quiere decir esto? Y de hecho, cuando usted lee la Biblia la lee así también. Cuando la lee, no la puede leer simplemente como lee cualquier libro. La lee buscando la interpretación que Dios nos está hablando en esta situación específica, en este pasaje, en esta historia que Dios nos cuenta, porque Jesús contaba anécdotas y todo. Y en ellos siempre tenía una enseñanza para nosotros. Y es así como las enseñanzas para nosotros es como un rompecabezas. Es algo así como que si usted en una enseñanza saca un versículo, es como sacar una pieza de rompecabezas. Usted si saca un versículo de todo un pasaje, no va a entender a cabalidad todo lo que tiene que ver con el pasaje, porque el versículo es apenas nada más una pieza de rompecabezas. Es nada más una parte, nada más. Nosotros necesitamos resolver y tener una respuesta de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Jesús, cuando hablaba, había que escucharlo, no solo oírlo. ¿Saben cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Escuchar significa poner atención y oír significa percibir un sonido o lo que alguien dice. Posiblemente hay personas aquí o de las que escuchen en las redes sociales luego que se transmite el mensaje, donde oiga la prédica, pero habrá personas que escuchen la prédica.
Escuchar es prestar atención y estar atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra en una enseñanza, o lo que Dios nos habla incluso a través de una alabanza, de una adoración, porque aún en esos momentos Dios nos está hablando. Y es lo que necesitamos nosotros hacer con el Señor Jesús y cuando leemos la palabra, escuchar, no solo oír, no pasarla tan rápido. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó sobre tantos temas prácticos de la vida de un cristiano y había que escucharlo y no oírlo. El Sermón del Monte, si usted lo busca en la Biblia, puede encontrarlo en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Con calma en su casa y lo lee con calma, como escucharlo, no oírlo, no leerlo rápido, leerlo con calma, porque hay una doctrina muy especial para nosotros los cristianos, normas de conductas y cosas prácticas como las bienaventuranzas, el ser sal y luz, el amor a los enemigos, la limosna, oración y ayuno, la regla de oro, el camino angosto, los falsos profetas, la obediencia y el fundamento de la fe, entre otras enseñanzas. Entre el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo se va a encontrar una gran riqueza por parte del mismo Jesús, hablando a su vida de cómo debe ser su comportamiento como persona, como ser humano. Y no se trata de ser religioso, no se trata de ser parte de una religión porque es cristiano, no. Se trata básicamente que como ser humano tienes que tener una regla de conducta para compartir con el resto de la humanidad, porque tenemos que tener nosotros en medio de las otras personas una conducta correcta para vivir en armonía con las demás personas, porque no somos islas, no vivimos solos, no estamos como a lo que a mí me da la gana solamente. Y a esto yo de verdad estoy preocupado con la ideología de este tiempo, donde todo está simplemente a tu placer. Simplemente, si a ti te gusta, aunque perjudique a otro, hazlo. Y esa es una doctrina, una ideología, una mentalidad egoísta que pasa por encima de la persona y no permite que se viva en armonía. Y luego se pide tolerancia, pero no puede haber tolerancia cuando yo soy un anarquista o hago simplemente lo que me da la gana por encima de los demás. Se vive en armonía cuando todos nos ocupamos y nos preocupamos de que los demás estén bien, además de mi bien. No es que mi bien pase por encima de los demás, es que mi bien contribuya también al bien de los demás. ¿Me explico? Eso es parte de lo que usted puede encontrar en la regla de oro, por decir un ejemplo, y lo que es el camino angosto y la obediencia y el fundamento de la fe, que es parte del Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahora, pero dentro de todas esas enseñanzas que le acabo de decir que hablaba Jesús de forma práctica, hay una especial que yo quiero llamar la atención en este día para que nosotros la agarremos esa sola y le descifremos como un rompecabezas para escogerla una por una, versículo por versículo, para entender lo que Dios nos enseñaba en esa enseñanza. Y es la enseñanza de la oración, cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar. Dice el versículo 9 del capítulo 6, versículo 9 al 13, dice de la siguiente forma: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos ya conocen este patrón de oración? ¿Lo conocen, verdad? Ahora, una curiosidad que yo tengo con ustedes. ¿Cuántos lo terminaban hasta más líbranos del mal? Amén. Porque incluso cuando buscas en Google, en imagen, Padre Nuestro, te sale todo esto, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, amén. Y esta parte, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, está omitida. Está curioso, pero quiero nada más que sepan algo. Dice, una de las alabanzas que estábamos escuchando hace un momento, sale un pasaje en intermedio de la alabanza de la adoración celestial. Y la adoración celestial está incluida: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esa es la adoración que hay en el cielo. Entonces, quiero que sepan algo, y es que
en cada cosa que Dios nos da, cuando nosotros le quitamos un pequeño pedazo, siempre va a quedar incompleto. Si yo tengo un rompecabezas completo, pero acá tengo esta pieza, usted cuando lo ve va a ver que le hace falta algo, porque no está completo. El Padre Nuestro o la oración piloto o máster que Jesús nos dejó para comunicarnos con el Padre, no puede estar sin la pieza del reconocer la majestad y la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque si no lo ponemos, podemos dejar esto un poco flojo y nos vamos de una manera sutil. Yo no quiero ser como un cazafantasma, como esos conspiranoicos de YouTube que ven que todo es extraterrestre y todo es conspiración. Pero quiero que sepan algo, que hay detallitos que se quitan de nuestras vidas sutilmente y nos cambian la mente para llevarnos a una doctrina y a otra mentalidad que no tiene que ver 100% con lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestras vidas. Y hay que tener mucho cuidado porque las pequeñas zorras dañan la viña, dice, y una mosca echa a perder todo un perfume. Está escrito en la palabra. Y una pequeña levadura puede leudar toda la masa, y una pequeña contaminación o la carencia de algo puede quitarle lo nutritivo y lo beneficioso del 100% que sería si está completa. Cuando nosotros tengamos el tiempo de oración, entendamos algo, porque hay una mentira que se cierne en medio de la iglesia cristiana, y es que la oración es pedir. La oración no es pedir, la oración es comunicarse con Dios. Si se dan cuenta o si nos vemos un poco más claro, aquí dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí no hay ninguna petición. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, así también en la tierra. La petición que está es de la voluntad de Dios, no la mía. El pan nuestro de cada día danos hoy. Hay una petición aquí. Y perdónanos, así como nosotros perdonamos. Aquí está también otra petición. No nos metas en tentación y líbranos del mal. No todo es petición. Y cuando usted llega a la presencia del Señor a orar, no piense que si usted no pide, la oración está incompleta. Es más, siéntase feliz porque puede llegar ante el Padre y darle gracias por todas las cosas que hace en su vida y presentarse en su vida para que le siga santificando y guiando y enseñando, sin ni siquiera pedir nada material o algo simplemente para mí, sino todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios. Y va a tener usted un Padre tan generoso como el Padre Celestial con Salomón, que dice, no me pediste riqueza, nada más sabiduría para poder guiar a mi pueblo. Ahora vas a tener sabiduría y riquezas también. O sea, cuando nosotros vamos ante Dios con temor de Dios para pedirle hacer las cosas correctas y solamente agradecerle, no solo tenemos eso, sino también tenemos todo lo que necesitamos, porque Dios es un Padre bueno. Vamos a ver aquí si es que yo no estoy seguro unos detalles aquí. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte tiene que ver con Juan 1 del 11 al 12, que dice que a todos los que le recibieron a Jesús y los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, para que nosotros podamos decirle a Dios, Padre nuestro, tenemos que ser hijos de Él. Nadie que no sea mi hijo me va a decir a mi papá, solo mi hija y más nadie, ¿no? No hay ningún hermano por ahí, ¿no? Smile. Solo aquel que es hijo mío me dice a mi papá. Solo aquel es hijo de Dios le puede decir Padre. Pero para ser hijo tiene que haber recibido a Jesucristo en tu corazón. Entonces, hay que derribar un engaño que hay diciendo que todos somos hijos de Dios en la tierra, todos somos criaturas de Dios, pero aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y tener la autoridad o está autorizado para llamar a Dios Padre y para comunicarse con Dios porque es hijo. Entonces, una de las cosas principales que tengamos nosotros muy presente con esta oración piloto, como decía, descifrando este rompecabezas, es que para orar al Padre tenemos que estar seguros que somos hijos. Esta es una pieza importante en la oración, que usted sepa que usted recibió a Jesús en su corazón y que Jesús es su Señor y que usted le obedece a Jesús como siervo, como obediente al Señor que es Jesucristo. De otra manera, usted no puede decirle a Dios Padre. Dios es su Padre cuando usted actúa como hijo.
¿Y cómo actúa como hijo? Cuando le obedece. Entonces la primera parte nos muestra es que nosotros tenemos que estar claros de que aquí en la tierra, solamente por recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos la potestad de ser hijos de Dios y poder llamar a Dios Padre. De otra manera no. Y esa es la primera condición, esa es la llave que abre la puerta. Si no la tienes, no la tienes. La segunda parte dice, santificado sea tu nombre. Tiene que ver con respeto al santo nombre de Dios y no usarlo en vano. Santificado sea tu nombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios es un Padre amoroso, pero también es justo. Y tiene que ver mucho con la justicia y tiene que ver mucho con la rectitud. Y nosotros tenemos que ir delante de Dios a santificar su nombre o a honrarlo o a mostrarle respeto. Y eso se muestra con actitud. Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es mi actitud en la vida, en mi diario vivir, en lo cotidiano, como para que yo pueda tener el privilegio de ir ante el santo nombre de Dios? Y hay que tener mucho cuidado porque si Dios está bien, que está accesible a nosotros por medio de Jesucristo y su sangre, tenemos que tener igual respeto hacia su nombre, hacia su presencia. No es cualquier cosa. Y es un privilegio que nosotros tengamos el acceso libre ante Dios mediante la sangre de Cristo Jesús. Y en ese momento nosotros saber que tenemos la oportunidad de santificar su nombre, así como los seres celestiales que lo hacen. Santificado sea tu nombre. A ver, ¿cuántos saben o recuerdan cuando el profeta Isaías vio a la majestad de Dios en el capítulo 6 de Isaías? ¿Qué vio? Que vio el trono en las alturas y a los arcángeles y ángeles diciendo, santo, santo, santo. O sea, santificaban el nombre de Dios. O sea, cuando nosotros vamos ante Dios, tenemos que darnos cuenta que tenemos el privilegio de los ángeles de llegar ante Él y santificar su nombre y darle gloria y honra y alabanza, porque no es cualquiera y hay que aprovechar esa oportunidad y privilegio. Dice la otra parte, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es determinar regirme por las reglas de Dios y no las reglas mías. En esta parte tenemos un punto en conflicto y es que la gran mayoría de nuestra oración está enfocada en lo que yo quiero y no necesariamente la voluntad de Dios. Y cuando yo choco con la voluntad de Dios, mi voluntad choca con la voluntad de Dios, ocurre una decepción muy grande porque sentimos que Dios no nos escucha o sentimos que Dios nos defraudó. Pero Dios está haciendo su voluntad en nuestra vida, no nuestra oración. Nuestra oración muchas veces es egoísta. Nuestra oración muchas veces es solamente pensando en mi bienestar por encima de otras personas porque es lo que estamos viviendo hoy día. Simplemente una vida egoísta pensando en mí mismo solamente. Una relación de pareja, cada parte de la pareja pensando en sí mismo y están los conflictos de pareja. Una relación familiar, cada uno muchas veces pensando solamente en sí mismo y no pensando en el bien común de la familia y cómo la familia puede estar en armonía y cada cual se le ha llegado el veneno del egoísmo de velar o pelear solamente por mi comodidad y no por el bienestar de todo el resto de la familia. Y nos toca a nosotros poder tener esos principios del reino, de valorar y honrar el deseo y la voluntad de las otras personas que están alrededor mío. Se ha vendido la idea de que si tú cedes mucho eres débil. Pero en la familia y en la pareja, quiero que sepan algo, el ceder es parte de la rutina. Un hombre que quiera ejercer su autoridad como cabeza en medio de su relación de pareja, tendrá que ceder mucho, por mucho que parezca contrario a lo que sería ser cabeza. Pero la manera más eficaz y eficiente de ganarse a una mujer es cederle el puesto, cederle el lugar, darle el honor, darle el privilegio. Y cuando un hombre no entiende que ceder lo lleva a estar en la cabeza, siempre va a haber conflicto. Cuando la mujer deja de luchar por los derechos de la mujer y empieza a entender que su lugar siempre va a ser el apoyo 100% de la cabeza, cuando la mujer realiza eso, logra una gran victoria. Pero si se mantiene peleando por ser igual a la cabeza, es un conflicto eterno.
Ahora, es de dos partes. Ya que me metí en este conflicto, voy a tener que llevarlo hasta el final. Es de dos partes porque tanto la cabeza, el hombre, tiene que saber ocupar su lugar y cederle tanto a la mujer para tener su lugar en la cabeza, como la mujer tiene que ceder tantos derechos que quiere recibir, que quiere pelear, porque al ser la protegida de la cabeza, tiene mucho más derecho y mucho más privilegio que cuando está tratando de ser cabeza. Entonces, hay que derribar algunas cosas, y es que nos tienen engañado las mentes maestras que quieren controlar todo el mundo en que nos peleemos los hombres contra las mujeres. Y la guerra de los sexos se inventó en lo profundo del abismo para que nosotros no vivamos en armonía. Cuando nosotros hemos sido puestos en la tierra no para pelear, sino para convivir. Hemos sido puestos en la tierra para trabajar. Recuerden alguna cosa, la gente piensa que el trabajo es una maldición, pero cuando Dios puso a Adán en la tierra, lo puso para trabajar la tierra. Y cuando Dios hizo a la mujer, la hizo como ayuda idónea, o sea, para que ayude al trabajo del hombre. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros vinimos a la tierra a trabajar y a administrar todo esto que Dios nos da, entendemos que la pelea es simplemente un engaño del enemigo para que nosotros estemos peleando nuestros derechos y nuestros valores, cuando nos damos valor, cuando siempre cedemos a la otra parte. Hablando eso en cuanto a pareja. Obviamente que yo eximo de esto la parte del abuso. Ninguna mujer se podrá someter cuando un hombre abusa de poder. Pero igual, en familia, los hijos tienen que ver el bien de la familia en cuanto a la armonía. Los padres tienen que ver el bien de la familia en la armonía. Y todo tiene que trabajar por el bien común, no por el bien individual y personal. Este es parte de los principios del reino. Así que cuando uno ora, uno pide de que todo el egoísmo que está en su corazón, en su cabeza, salga, porque los principios del reino tienen que prevalecer en nuestra vida y nuestra voluntad. Cuando dice que venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es que toda la armonía que hay en el cielo, la sujeción a Dios, la obediencia, la alabanza, la gratitud y el trabajar en conjunto, que sea en mi vida, que sea en mi familia, que sea en mi pareja, que sea en mi iglesia y que sea en todos los lugares donde yo esté. Pero para que eso se dé, tengo que empezar yo, no es otro. Me toca a mí empezar con establecer el reino de los cielos en la tierra. El pan nuestro de cada día no lo hoy. Eso significa que nosotros tenemos que reconocer la dependencia y provisión de Dios. Dios nos da cada día el pan. Ustedes en esta parte, no sé si recuerdan el pueblo de Israel en el desierto. Dios le daba cada día el maná. Y creo que ustedes lo han leído o lo he compartido en uno de los estudios bíblicos. Y es que el maná funcionaba nada más cada día. No se podía guardar el maná para el día siguiente, porque se podría. Podredumbre. Ya tantos idiomas no me acuerdo cómo es la palabra correcta. Quedaba putrefacto. O sea, se echaba a perder si tú guardabas el maná para el día siguiente, porque tenías que estar dependiendo de la provisión de Dios diaria. Y el reconocer que Dios es quien te provee y que no eres tú solo el que te hace todas las cosas, es parte principal de la conversación con Dios. Siempre entendiendo que Él es mi Padre, que Él es el que me da todo, que dependo de Él, que cada día Él es el que me da el pan, el sustento, la fuerza y el alimento. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay otra versión que dice perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Y eso se trata de que cuando nosotros vamos delante de Dios, tenemos que sabemos que vamos a recibir de Dios lo que nosotros hacemos con las otras personas. Me explico de esta forma, en este momento, en esta forma. Cuando nosotros estamos orando, tenemos que ser conscientes de nuestro trato y nuestra relación con las demás personas, porque en base a nuestro trato con las demás personas será el trato de Dios con nosotros. Dios nos perdona cuando nosotros liberamos perdón sobre otras personas. Y Dios nos libera cuando nosotros liberamos perdón sobre otras personas. Y esa es la regla, así es la forma. Nosotros tenemos que vivir una vida de perdón a todo el prójimo, a todas las personas que están alrededor de nosotros. Una vez Pedro le preguntó, Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí?
Dice, hasta 70 veces 7. O sea, eso era infinito, no había que contarlo, ¿no? No había que hacer la suma o la multiplicación, perdón, de los números, sino que tenía que ver con la infinidad de veces que tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo toda tu vida. Porque todos los que estamos aquí y todos los que nos ven, sabemos que todos somos imperfectos y todos recibimos decepciones de personas que nos fallan, pero todos también fallamos. Entonces, nos toca a nosotros tener la actitud de que, mira, tengo que perdonar. Porque ¿sabes qué? Porque yo también fallo en diferentes formas. Quizás no como esta persona me falló a mí, pero fallo a otras personas. Ahora, uno tiene en esa parte, tiene que ser muy sabio y tampoco estar en medio de un ambiente viciado o una relación tóxica donde uno se ponga como alfombra y que, bueno, que tengo que perdonarlo. No se trata de eso. Uno tiene que tener dignidad, pero tiene que saber perdonar. Ya creo que otro día vamos a hablar un poco más profundo de eso. Hay que perdonar, pero no tampoco ser la alfombra de nadie. Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y no somos cualquier cosa. Somos personas por las cuales Cristo murió. Y si nosotros no nos valoramos, ¿en qué quedamos? Cuando Dios nos ha dado el valor sobre todas las cosas, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero esta parte tenemos que entenderla, y es que en la medida en que nosotros nos relacionamos con las demás personas, así va a ser nuestra relación con Dios. Hago un paréntesis aquí. Hay personas que dicen, yo no me someto a nadie, solamente a Dios. Y yo les digo algo, si usted no sabe someterse a ninguna autoridad, nunca se va a someter a Dios. Porque si usted no se somete, o en la versión en 1 Juan decía que si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Yo también la pongo de esta aplicación, es que si tú no te sometes a quien ves, no te vas a someter a quien no ves. Si tú no te sometes, por decir un ejemplo, a tus padres, que vas a recibir castigo directo, no vas a someterte a Dios, que tú muchas veces no entiendes los castigos cómo te llegan. Si tú no te sometes a las autoridades, que tú dices, por decir un ejemplo, con el tránsito, si tú haces una falta y viene una multa y no te sometes a eso, por encima de la multa que te pueda venir, no te vas a someter a Dios, porque las consecuencias son más eternas y quizás no son palpables inmediatamente, pero estamos sembrando nosotros para el juicio final si desobedecemos constantemente. Ahora, si nosotros no nos sometemos, si nosotros no amamos, si nosotros no perdonamos a las demás personas, nosotros vamos a tener una relación con Dios muy deficiente, muy débil y muy frágil, que cualquier cosa la va a afectar. No nos metas en tentación. Ok, esta parte está interesante. Y es pedirle a Dios ayuda en contra de las cosas que en nuestra carne nos alejan de Él. Créanme, dice la palabra en Santiago, que dice que ninguno es tentado por Dios, sino que cada uno, en base a su propia concupiscencia o en base a su propia carne, su naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido y es tentado. O sea, que en base a nuestra propia maldad que hay en nuestra carne, nuestra tendencia a hacer lo malo, en base a eso nosotros somos tentados. O sea, la petición aquí de la oración piloto es que Dios nos fortalezca esa área de nuestras vidas para que nosotros no seamos tentados. No tiene que ver con culpar a nadie. No tiene que ver con decir un ejemplo, si tú eres alcohólico y pasas cerca de los bares donde se vende mucho alcohol, ya tú le eches la culpa a los bares. No se trata de que si tú tienes un problema de que te gustan mucho las mujeres, eres muy mujeriego, pasas cerca de las mujeres que son de las que trabajan en la noche y se paran en las esquinas. Y entonces culparlas a ellas, culpar al bar, culpar a los demás. Se trata es de que mi propia carne, que es afectada por determinada área específica, nosotros seamos fortalecidos. Y esa es la petición que tenemos nosotros delante de Dios. Y es reconocer nuestra fragilidad, nuestra carne que tiende al pecado y pedirle a Dios que no nos permita que caigamos en esa tentación. Dice la segunda parte, mas líbranos del mal. Y esa es la parte externa. El malo, o sea, que nos libre de caer en manos del enemigo. Porque la tentación siempre va a ser lo primero y luego caemos en manos del enemigo.
Y nuestra carne, de verdad, nada más hay que darle un poquito. El enemigo tiene que dar un poquito y el resto lo hacemos nosotros. Y el diablo, como es tan astuto y tan malo, después le dice a Dios, él lo hizo solo, fue ella, yo nomás. Le voy a contar una anécdota que yo la tenía preparada para otra enseñanza, pero cabe bastante bien aquí. Dice que una vez en un campo habían dos casas con sus patios y en uno de los patios había un caballo joven amarrado. Esa es una fábula, o sea, no pasó en verdad. Y dice que había un caballo amarrado y Satanás soltó al caballo y le pegó, y el caballo se fue para el patio contrario y empezó a destrozar toda la hortaliza, todo lo que había sembrado en el patio al lado. Y vino el hombre del patio al lado y mató al caballo. ¡Pah! Y vino el hombre, el dueño del caballo, y le pegó lo agarró a puños y lo macheteó y todo eso y mató al hombre. Y vino la mujer y le pegó al hombre y le pegó a la otra mujer. Y vinieron los hijos y entre los dos se quemaron las casas. Y dice Satanás, yo solo solté el caballo. El enemigo en nuestras vidas solamente necesita a veces soltar el caballo y el resto hace toda nuestra maldad. El resto todo lo hace nuestra maldad. Nosotros tenemos que pedirle a Dios constantemente que esas áreas de nuestra vida que son vulnerables al enemigo sean fortalecidas para que no nos permita caer en esa tentación que nos hace caer y que nos libre del mal, porque en el mal caemos cuando nosotros cedemos a la tentación. Y eso es nuestra parte. Y aunque yo pueda decir de verdad que la culpa la tuvo Satanás que soltó el caballo, en realidad muchas cosas en nuestras vidas no tiene que ver muchas veces Satanás, simplemente es que se activa en nuestra vida un egoísmo, se activa en nuestra vida una soberbia, es que casi todo parte del egoísmo, todo lo que podamos es de mis derechos, de lo que yo quiero hacer, de lo que no me importa, y partiendo de eso se destruye todo y caemos nosotros en ser parte del mal. Y necesitamos pedir ayuda a Dios contra el enemigo. Necesitamos pedir ayuda a Dios contra nuestra carne y necesitamos pedir ayuda a Dios, nuevamente digo, contra el enemigo. Porque somos vulnerables, somos personas frágiles, somos personas que estamos caminando en los caminos del Señor, pero no somos perfectos. Pero hay áreas en nuestras vidas donde nosotros somos muy frágiles y necesitamos fortalecerlas. Y tenemos que ser muy astutos, tenemos que estar despiertos en ese aspecto y no permitir que pase el tiempo y nosotros veamos que tenemos áreas vulnerables en nuestra vida, como decir un dicho del talón de Aquiles, y tenerlo descubierto y tenerlo vulnerable y tener un área de nuestra vida vulnerable. Fortalezcamos las partes débiles de nuestras vidas para que el enemigo no tenga ventaja sobre nosotros. Eso es muy, muy importante y eso nos hace valientes y nos hace fuertes, no nos hace cobardes, no nos hace como los menos fuertes, nos hace los más inteligentes. Porque cuando nosotros cuidamos de las cosas que nos son débiles, eso nos hace más fuertes. La última parte que casi siempre queda fuera de la oración en las lecturas tradicionales, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. En esta parte yo tengo que reconocer que Dios es mi rey. Tengo que reconocer que Él tiene todo el poder y tengo que reconocer que Él merece toda la gloria, el honor y la alabanza por toda la eternidad. Nosotros tenemos que tener un estilo de oración quizás distinto a lo que nos han enseñado. Yo creo que nos han enseñado que la oración tiene que ver con petición. En la oración hay petición, pero en la oración está nuestro ofrecimiento, nuestra vida ofrecida a Dios. Estamos nosotros poniéndonos delante de Dios para que Él nos fortalezca. Estamos nosotros exponiéndonos delante de Dios para que Él vea las partes que necesitan ser fortalecidas, necesitan ser trabajadas y necesitan ser ayudadas. Nosotros necesitamos llegar ante Dios con las peticiones principales de ser fortalecidos espiritualmente. Porque cuando tenemos fortaleza espiritual, el resto de las cosas las podemos comprender y las podemos obtener. Porque no solo se trata de obtener, muchas veces se trata de comprender
¿qué tienes ya? Nosotros a veces en las oraciones nos pasamos pidiendo por muchas otras cosas, dejando de lado todo lo que tenemos. No solamente para agradecer, sino también para aprovecharlo. Cuando tú empiezas a contar la cantidad de bendiciones que tienes y privilegios que tienes en comparación de otras personas, tú puedes aprovechar esa bendición para el beneficio tuyo. Y hasta estoy casi seguro que se te van a olvidar algunas cosas que tú estabas pidiendo extra, porque te das cuenta que con esto tienes demasiado y tienes mucho. Tener una relación con Dios es comprendernos a nosotros y comprender a Dios. Comprender a Dios quién es, que Él es mi Rey, que Él es todopoderoso y que su gloria, su majestad es por toda la eternidad, es mejor que todo. Y estar con Él tendremos lo mejor de todo. Estar con Él tenemos el poder para vencer todo y estar con Él seremos nosotros privilegiados de tener un Padre que es Rey, que con Él nos provee de todas las necesidades que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida en general. Yo estoy totalmente en contra de los mensajes de la prosperidad porque nosotros ya tenemos todo. No necesitamos estar confundidos con la prosperidad material de este siglo. Nuestra parte nos toca es trabajar en nuestra profesión, en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, para vivir como debemos vivir, pagando las cosas que tenemos que pagar, pero entender que nuestra riqueza está en los cielos. Porque cuando nosotros enfocamos nuestra riqueza en todo lo que está aquí, nos desenfocamos y agarramos la oración de una lista de petición. Y si nos vamos un poco más osados con doctrinas nuevas que han entrado o invadido la iglesia, nos vamos en declaración. Declaro que tengo este bien, declaro que tengo esta prosperidad, declaro. Y nos confundimos de todo y empezamos a desconocer qué Dios tenemos. Desde el principio dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entender, y al final dice, porque tuyo es el reino. Entender que Dios es nuestro Padre amoroso, pero además es el Rey. Que Dios es nuestro Padre amoroso, pero además es el Todopoderoso. Entender que Dios es nuestro Padre amoroso, pero además entender que de Él es la gloria, el poder y la alabanza por toda la eternidad en todo el universo. Eso te quita de tu enfoque la prosperidad de aquí, porque esta prosperidad es nada. Esta prosperidad es robable. Dice, hagan tesoro donde no hay ladrón, no hay nada que los deteriore, no hay óxido que vaya a oxidar tus bienes materiales, metálicos, no hay nada que deteriore, polilla que deteriore todas tus telas de la marca más famosa, no hay nada que pueda ser robado, porque el tesoro está en los cielos. Ahora, no es un voto de pobreza, es un voto de ser objetivo y entender, si mi riqueza está totalmente en los cielos, eso me da la felicidad completa y plena. Porque al final de cuentas, ¿uno para qué quiere tener tanta riqueza y tanta marca y tanta cosa? ¿Para presumirlo con otras personas? ¿Para ser el mejor? Y eso no nos hace mejor. Eso nos hace más objetivos de los ladrones. No sé, gracias a Dios, bueno, con las tarjetas han cambiado esas cosas, pero antes la presunción de los hombres era abrir la cartera y sacar el fajo de billetes y decir, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto debo? Una Coca-Cola, ¿cuánto debo? Y saca un montón de billetes. 2 francos y medio. Es presumir. Queremos abundancia para presumir, para ser mejor que otros, para tener títulos y todo esto. Y no se trata de eso. Somos igual que los demás. Una expresión muy fuerte y muy grotesca, voy a decirlo, pero es real. Al rico más rico y al pobre más pobre le da un dolor de estómago y los dos van al baño. Un baño va a estar más limpio, otro el otro, pero al final lo que van a botar es lo mismo. Es desecho. O sea, nosotros no somos nada. O sea, al final cuando nos morimos, puede ser usted como Faraón, que me entierren con todos mis tesoros. Pero igual se va a volver una calavera, igual se va a volver polvo, después va a volverse nada. O sea, nosotros venimos desnudos, como decía Job, y desnudos regresamos al Señor. O sea, ¿cuál es tanta cosa en este intermedio, en este switching, en este between, en este paso transitorio en la tierra, que nos queremos hacer la gran cosa para al final quedar en nada?
Y al final, la verdad es, les digo algo, no todo es así, pero la mayoría de nosotros, cuando ya tenemos más recurso económico, ya miramos más de lejos a los demás, nos alejamos de los demás, somos superiores, nos creemos, se siente uno muy seguro porque tiene para responder y todo eso. Y cuando uno no tiene dinero, uno se siente tan inseguro que hasta cancanea o gaguea o habla cortado, no define las cosas porque lleno de temor. Cuando nosotros entendemos que nuestro Padre es el Rey, porque de Él es el reino, cuando entendemos que nuestro Padre es el Todopoderoso, porque de Él es el poder, cuando entendemos que el único digno de gloria, de presunción, de alabanza, de honor, es Él, porque la gloria de Él es por los siglos de los siglos, ya estamos seguros. Y repito, y quiero afirmar esto, no dejemos de estudiar, no dejemos de hacer negocio, no dejemos de procurar superarnos y escalar, pero entender que nuestra cabeza y nuestro corazón está puesto en los cielos, nuestros pies en la tierra. Entender, hay que pagar cosas, no hay que andar de pobre por ahí, pero entender que nosotros tenemos la riqueza, tenemos la fortaleza, tenemos sobre todas las cosas que no se tiene cuando se tiene mucho dinero. ¿Sabe qué es? Tenemos la paz. Yo me acuerdo que una vez, un tiempo, yo quería tener un Lamborghini cuando conocí que existía el Lamborghini. Yo quería tener un Lamborghini y después de un tiempo para acá, bueno, hace tiempo, ¿no?, me vino un pensamiento: si yo tengo un Lamborghini en mi casa, en Panamá, yo no duermo. Si alguien lo raya, si un gato se le sube y ya lo araña, qué sé yo, me mataron el Lamborghini. ¿Y para qué uno quiere vivir en zozobra teniendo tanta riqueza y tantas cosas materiales cuando en realidad no tienes paz? Y la mayoría de los empresarios con los que yo traté en Panamá, que tenían mucho dinero, desconfiaban de todo el mundo. No confiaban en nadie. Y eso es triste. Saber que no tienes ningún amigo, porque la mayoría de los que están alrededor tuyo son convenientes. Son viendo a ver qué te sacan. Así que mejor es tener lo justo, lo que te haga vivir bien, no exceso, pero saber que tu exceso está en los cielos, tu abundancia, tu riqueza está en los cielos. Porque quiero quedarme en esto y quiero que nosotros lleguemos a la conclusión esta de que nuestro Padre que está en los cielos es el Rey, es el Todopoderoso y es el digno de gloria. Cuando nosotros somos cristianos verdaderos, que Cristo es nuestro Señor y Salvador y le obedecemos, somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos un Padre que es el Rey, es el Todopoderoso y el digno de gloria y alabanza. Y nosotros como hijos de Él, ¿qué somos? Somos príncipes. Todo lo podemos en Él porque nos fortalece. Y somos dignos de alabanza también, porque somos hijos de Él. Y esa es la clave de tener nosotros la felicidad en este tiempo intermedio que estamos viviendo. Entre nacer aquí e irnos a la eternidad, estamos pasando un tiempo transisorio, pero cuando entendemos cada una de las piezas de lo que Jesús nos habla en una enseñanza, en una parábola, nos descubrimos a nosotros como los más privilegiados. Nos damos cuenta que ser cristiano no es tan tonto. Algunos creen que hay que dejarse por todo el mundo porque eres cristiano, hay que dejarle a Dios y no pelear contra esto porque es cristiano. No. Ser cristiano es ser muy inteligente y no dejarse engañar por el enemigo. Ser cristiano es disfrutar la gran bendición de ser hijo de Dios. Ser cristiano es vivir en este tiempo transitorio que tenemos en este planeta, vivir plenamente, vivir sin preocupación, saber que Dios tiene el control de todo. Hay personas en este día en el hospital, de los cuales yo visité a uno de ellos, y la gran alegría es saber que él entendió, pero 100% lo que es ser cristiano. Ser cristiano no se trata de que no tengas nunca enfermedad, se trata de que aunque tengas enfermedad y Dios te permite que vayas al hospital internado, tú vas a brillar en medio de todas las enfermeras, los enfermeros, los que trabajan, los médicos, los otros pacientes y los visitantes. Se trata de que te das cuenta que no importa dónde tú seas plantado, tú floreces. No importa dónde tú seas puesto, tú brillas.
No importa qué situación esté alrededor, la tuya es diferente porque tú no dependes de las circunstancias, sino que dependes del Dios que te puso ahí. Como hablamos el domingo pasado, José marcaba la diferencia. Aunque estuviera como esclavo de Potifar y aunque estuviese como preso en la guardia, en la prisión principal de Egipto, José actuaba como él era, nunca como esclavo, nunca como prisionero, siempre actuó como libre porque tenía un corazón libre. Y nosotros no podemos actuar como tinieblas porque estamos en tinieblas, no podemos actuar como viviendo bajo crisis cuando estamos en medio de una crisis económica, una crisis emocional, una crisis de cualquier índole. Tenemos que actuar como personas que están centradas y que están siendo gobernadas por Dios, porque Dios gobierna tu vida, porque Dios gobierna mi vida. ¿De qué se trata el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, como oración principal, se trata de entender algo, que cuando vas a orar, vas a hablar con tu papá. Y hay un choque en nuestras vidas en estos tiempos porque cuando uno dice papá, la referencia está muy turbia y muy nublada, porque los papás están en fuga. Los papás de verdad están ausentes, los papás. Usted nada más vea cómo se celebra el Día de la Madre y después cómo se celebra el Día del Padre. Son dos cosas distintas. Y eso es porque el sistema ha llevado a la cabeza del hombre, la mayoría, no todos, aquí ya vemos las excepciones, antes que me tiren de allá una piedra. El sistema ha llenado la cabeza del hombre de pelear por derechos que ya tiene. Y entonces mete en la cabeza del hombre un machismo absurdo que no tiene ni razón. Después le muestra la excusa para meter en la cabeza de la mujer un feminismo que no tiene razón. Cuando simplemente si cada uno hace su parte, todo funciona, todo lleva la armonía. Pero regresando al punto, cuando los discípulos le preguntaron al maestro, enséñanos a orar, él le dijo, oren así, Padre Nuestro. O sea, una de las cosas principales, entiendan, ustedes van a hablar con su papá. Entiendan, no es Dios, no es el Todopoderoso. Sí lo es todo esto, pero en este momento ustedes van a hablar con su Padre. Entren con confianza y lleguen ante Él. Entonces empiecen a glorificar su nombre. Santificado sea tu nombre. Póngalo en el lugar que corresponde. Porque Él está en los cielos, está en la majestad, en las alturas. No está como nosotros. No es un Padre irresponsable, no es un Padre ausente, no es un Padre fantasma. Es un Padre real que está en la altura y tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas. Y tú no te has salido del control de Él. Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas alrededor. Nada más que tú te tienes que dar cuenta. Pero una de las cosas principales que quería decir Jesús para cuando nosotros oremos es que entendamos algo. Entendamos que vamos a ir a la presencia del Padre. Entendamos que lo que vamos a pedírselo a un Padre bueno. Entendamos que lo que vamos a pedir, se lo vamos a pedir a un Dios todopoderoso, que puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. Que lo que Él le vamos a pedir, va a pedírselo al Rey de reyes y Señor de señores, que gobierna sobre todo. ¿Y qué significa? Que todas las cosas se sujetan a Él. No hay nada que se pierda de su control. Y que podamos darnos cuenta que toda la creación, el universo, llevan siempre a la conclusión que de Él es la gloria, el poder y la alabanza. Y si toda la creación se rinde ante Él, yo también tengo que hacerlo. Porque es mi Padre, pero también es el Rey, también es el Todopoderoso y también es el digno de alabanza y honra y poder y honor por toda la eternidad. La pregunta obligada que queda es, ¿entiendo yo las palabras de Jesús para mí? Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, ahora, como he explicado, ahora puedo entender de qué se trataba el orar. Puedo entender que el orar era acercarme a Dios como mi Padre. Puedo entender que orar es acercarme a quien que lo puede todo. Puedo entender que orar es acercarme a pedirle un favor a quien todas las cosas se le sujetan porque es el Rey de Reyes. Puedo entender que no puedo acercarme a Él sin alabanza porque de Él es la gloria, el honor y la alabanza y el poder.
Puedo entender que me ama, pero además de que me ama, es todopoderoso, es el gran yo soy, que no caben los nombres y los calificativos, porque Él lo llena todo en todo el universo. Amén. Quiero que entendamos algo, que orar es un gran privilegio, que el escuchar la palabra de Dios, las prédicas, las explicaciones en los estudios bíblicos, es un gran privilegio que a nosotros se nos es otorgado y a otros no. Quiero que entiendan y que entendamos nosotros todos que ese gran privilegio no lo podemos subestimar ni tenerlo en poco. Quiero que entiendan y que todos entendamos que Jesús en su palabra cuando nos habló en un rompecabezas, donde tenemos que empezar a escudriñar cada parte, cada pieza de Él, de la enseñanza, para poder entender el 100% de lo que nos está hablando. Dios nos habla cada día a través de muchas cosas. Nosotros le hablamos a Él solamente a través de la oración. Yo les animo a que podamos nosotros a partir de este día cambiar nuestra oración. Si es posible, por un tiempo deje de pedir. Si es posible, por un tiempo deje de reclamarle alguna promesa, de buscar algo para sí. Si es posible, tome un tiempo de glorificar y honrar su nombre porque Él se merece todo. Porque al lado de la lista de peticiones, si tenemos la lista de agradecimientos, nos daremos cuenta que la lista de agradecimientos, de bendiciones que ya tenemos, siempre va a ser más grande. Entendamos que lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser el bien. Entendamos que Dios planea para nosotros cosas buenas y no malas como a veces nosotros pensamos por las situaciones que estamos viviendo, sino que todas van a tener una enseñanza para que seamos más fuertes y para que tengamos el carácter necesario para poder recibir y administrar la bendición que nos va a dar próximamente. Vamos a orar para que Dios nos ayude en nuestras oraciones.